Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión especial desde el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Vamos a platicar con una persona que tiene una larga y diría yo brillante trayectoria en el ámbito de la impartición de justicia federal en México, en el marco de una discusión que nos ocupa y nos preocupa a todos los que de una u otra manera participamos de las discusiones y análisis sobre los temas jurídicos de mayor relevancia en el país. Marta Magaña, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Jueza de distrito, quinta, adscrita en el estado de Morelos, y pues que también de una u otra forma te toca, Marta, opinar, discutir, analizar esta reforma judicial. Un primer comentario. Así es, pues es una reforma que evidentemente no solo impacta en el Poder Judicial, sino que impacta en la ciudadanía, impacta en todas las personas, y tenemos que estar muy pendientes y analizar qué es lo que viene, ¿no? Porque por ahí, pues el que seas médico, el que seas arquitecto, el que seas ama de casa, cualquiera que sea la posición que tú tengas, estudiante, ya hemos visto que estudiantes también están ya manifestando ahí interés por la reforma, pues es justamente porque toca en todos los ámbitos, no solo en judicial. Oye, a mí me preocupa una cosa, y es que esta reforma comporta la idea de que ahora las juezas, los jueces se elijan por voto popular. Y esto, Marta, a mí me parece, pero quiero obviamente saber tu opinión, que pone en duda el criterio de mérito. O sea, mérito en el sentido de quién estudia más, quién conoce más las materias, y a lo mejor en una lógica de popularidad, quién es el más popular, quién sale mejor retratado, quién le cae mejor a los vecinos, quién fue a la fiesta de 15 años del líder sindical que vive ahí en la colonia, pues quizá lleguen personas no tan preparadas. ¿Tú compartes esta preocupación o no? Sí, por supuesto, es uno de los puntos que creo que es un grave punto, un grave error que se cometería de pasar esta reforma. Y esto porque la carrera judicial tiene una función, elegir a las personas con mejor perfil académico. Entonces, se van cubriendo ciertos, digamos, estándares hasta llegar incluso a la posibilidad de que puedas concursar. O sea, no puede ser nada más el abogado que entra y pasa el primer examen de la carrera, que es el oficial judicial, que pueda contender. Para que él pueda contender, tiene que ser secretario, tener cierta antigüedad de secretario, pero no solo eso. Primero tuvo que pasar el primer filtro, que es su examen como oficial, y aprobarlo, con una calificación que sea superior a 80-85. Entonces, posterior a ello, tiene que realizar cursos para poder acceder al siguiente escaño de la carrera. No se exige que pases por actuario, puedes de oficial aplicar para secretario, pero bueno, el que tú tengas esa experiencia como actuario, pues te abre un panorama distinto cuando tienes en tus manos una notificación y vas a analizar su legalidad. No es lo mismo tomar la ley que haber estado ahí y tienes ciertas nociones. Eso le llamamos pues experiencia, ¿no? Y posterior a ello, pues viene el tema de hacer todo un curso que dura un año, en el que además de estar trabajando, estás haciendo ese curso, y en todo ese lapso de tiempo vas realizando otros cursos, unos de ellos obligatorios, otros no, pero te van dando puntos para que tú puedas ir llegando a esos cargos. Y una vez que eres secretario, pues bueno, uno como secretario, en cuanto llega a hacerlo, no haces el primer examen. Nosotros mismos decimos, aún no estoy preparado. Y empiezas a buscar, ¿qué buscas? No solo estar en un juzgado de distrito, sino que, por ejemplo, si es especializado en materia administrativa, quizás dices, voy a uno mixto, donde vea todas las materias, me voy a uno penal porque sé que es la materia que no domino, ¿no? Simplemente. Te vas a un colegiado, ¿por qué? Porque tienes que tener esa visión, ese panorama cuando tú ya llegues a ser titular de un juzgado. Entonces, la carrera judicial realmente es una garantía
no para el juzgador, es una garantía para la gente que recibe justicia. No dejamos de ser personas, no dejamos de equivocarnos, pero por eso hay una estructura, por eso primero se es juez y después se es magistrado. Y todavía los tribunales son colegiados. Entonces hay la experiencia de 3 personas ahí y los asuntos de mayor relevancia y bueno, los casos específicos los atrae la Suprema Corte. Entonces esa estructura tiene una razón de ser. Para llegar más o menos a ser juez de distrito, pues yo te digo, voy a cumplir 4 años, entonces digamos que todavía tengo 3, pero tengo 23 años de carrera. Es lo que entonces, te iba a preguntar. O sea, años. porque ahorita nos lo acabas de platicar así en 1 minuto y medio, claro. como si fuera una película, así 1, 2, 3, 4, pero fíjate a ti, por ejemplo, en tu caso, ¿llevas 23 años? Llevo 23 años de carrera o sea, en el Poder adentro Judicial. del Poder Judicial. Sí, desde ser oficial. Y eso sin contar mis 5 años de prácticas profesionales. 5 años para que yo pudiera obtener el puesto de oficial judicial. Oye, ¿y tienes formación académica? Bueno, te claro, lo decimos aquí en el centro. Sí, estudié una maestría y un doctorado aquí con ustedes. Además tengo diversas especialidades. Tengo otro máster en la Universidad de Salamanca. Tengo una especialidad en Toledo que también fue a través de la escuela aquí del Centro de Estudios Carbonell. Sí. Entonces, y no solo yo, o sea, todos los juzgadores, secretarios también, que ya se están enfilando hacia ese camino, tienen mucha experiencia y tienen conocimientos. Y qué triste que hoy en día, pues imagínate, ¿qué siente un estudiante cuando le dicen que los estudios no valen, ¿no? Sí, que más bien hay que tener contactos para poder formar parte de quienes habrán de ser postulados y luego hay que tener hasta suerte porque hay un método ahí muy raro de insaculación, ¿no? Sí, Esto es como echar una moneda al aire, bueno, a ver qué cae. Oye, pero fíjate, en esto, Marta, que nos platicas, observo que también es una opción de vida. Claro, o sea, tú dedicaste tu vida a eso. Es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida y ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente cuando tú trazas, tú defines a qué te quieres dedicar, bueno, pues en esta carrera judicial, como la hay en el Servicio Exterior Mexicano, por ejemplo, o sea, tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, ¿por qué? Porque estas son las posibilidades que yo tengo dependiendo de mí, ¿no? Obviamente de mis aptitudes, de lo que yo vaya logrando, puedo tener ese proyecto de vida. Y justamente esta reforma trunca por completo los proyectos de vida de 53,000 trabajadores más 1,769 titulares, porque no solo es de nosotros, o sea, eso se ha dicho mucho de que no a la base trabajadora, que así le llaman, ¿no? Yo diría, bueno, a nuestro personal no le va a afectar, por supuesto que no, y ellos saben. ¿Por qué? Porque estamos dentro, ¿no? Entonces, imagínate, esas personas, me voy a referir hoy a los secretarios. Sí. Hay secretarios que están ya con todos sus, digamos, grados listos, puntos, para poder contender a un concurso. Pues no, ahora esa puerta no. Se cierra. Esa se cierra, entonces han de haber dicho, oye, todo el tiempo que invertí y que dejé a mi familia para poder aplicarlo en estudios, porque además tengo que realizar mi trabajo, pues no me sirvió de nada, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, yo acudí con ustedes, entonces se pagan los estudios, no es cierto que nadie nos lo pague, lo hacemos nosotros, porque es tu proyecto de vida, tú inviertes y un esfuerzo adicional a tus jornadas laborales. Por supuesto. En un juzgado de distrito, pues hay jornadas maratónicas, donde pues obviamente se cansan y todo, y además deciden estudiar, invertir horas en ustedes, en formarse, en capacitarse, en prepararse. Claro. Y ahora todo eso, pues, ahora más bien, ¿quién es el más popular? ¿Quién es el que sale más en TikTok? O quién va a los 15 años de la colonia, ¿verdad? Sí, o sea, se reduce toda esa capacidad a una nada. Oye, a ver, ¿pero estás de acuerdo en que algo se debe hacer para mejorar la impartición de justicia? Por supuesto, o sea, también hay áreas de oportunidad, ¿no? En eso yo creo que el propio Poder Judicial Federal no puede estar cerrado. No. Y yo creo, bueno, en los distintos foros que hemos estado participando los titulares,
Hemos dado todas esas pautas porque el sistema judicial no inicia en el Poder Judicial de la Federación. El sistema judicial, el primer contacto que tiene la gente es policías, es fiscalías, son juzgados familiares, son juzgados del Estado, tribunales de apelación en el Estado, y posterior a ello llegamos allá al Poder Judicial de la Federación. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reforma estructural. O sea, ¿cuánto tiempo? ¿6 meses para ser policía? Claro. El llamado primer respondiente. Exactamente. O sea, ¿por qué no enfocamos nuestros esfuerzos y decimos, a ver, primero lo primero, fiscalías y ministerios públicos? Oye, y fiscalías, cuando tenemos, según datos del INEGI, un 98% de impunidad. Claro. En la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad, que es la famosa MVP, se reportan unos datos atroces, y me sorprende que en una discusión donde se pretende presentar como un proyecto de mejoramiento de la justicia, no se hable nada. Ni una línea, ni una palabra de las fiscalías. Yo no lo observé. ¿Está en el proyecto? No, no está. Bueno. Y esto, evidentemente, el que la fiscalía dependa del Ejecutivo, pues es ahí también, no tienen esa independencia. Oye, y a ver, también te tengo que plantear 2 temas. Defensorías. Porque, por ejemplo, si nosotros observamos el desempeño de la Defensoría Federal, del Instituto Federal de Defensoría Pública, que está adscrito también al Poder Judicial de la Federación, pues vemos igual, vemos personas formadas, vemos condiciones laborales muy dignas, etcétera, Claro. pero no estoy seguro que lo mismo suceda con las defensorías públicas a nivel de las entidades federativas. Y ahí también necesitamos mucho trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos que poner la atención justamente donde están esas debilidades del sistema. Pero ¿dónde nos estamos yendo? A la cabeza, ¿no? A quitar a todos los titulares, cerrar puertas para esa gente, ese grupo de gente que está capacitada o va adquiriendo cierta capacitación, y nos olvidamos justamente de ese inicio donde la gente llega a pedir justicia. O sea, lo que funciona bien, queremos ahora cambiarlo. Ajá. Y lo que de verdad no sabemos que no está dando buen resultado, eso no se toca. Eso no se toca. Pues y muy aparte, raro eso, ¿no, Marta? Sí, bastante raro. No, bueno. Y aparte de lo que funciona bien, tampoco nos han escuchado. O sea, también el Poder Judicial de la Federación ha dicho, a ver, no puede ser que sigamos teniendo... había una encuesta por ahí, un estudio donde decía, por cada 100,000 habitantes hay 4 jueces, ¿no? Sí. Cuando el estándar internacional dice que son 65. Sí. ¿Eso qué significa? Pues que estás haciendo que un juzgado o un tribunal colapse, ¿sí? Y eso sí, creo que la gente lo ha resentido, porque un área de oportunidad es que se tramiten con mayor celeridad claro. Las causas que están bajo conocimiento de ustedes. Pero claro, si un juzgado... Y varía mucho de los temas, de las materias, incluso de la ubicación geográfica, ¿no? Pero en general sucede lo que tú ahorita describes, y la capacidad de respuesta institucional pues se alarga, incluso a nivel de Suprema Corte. O sea, la propia Corte de repente dice, oye, no puede ser que estén tardando tanto. Sí. Y es el reclamo de la gente, pero la gente reclama, es que no me han dado mi sentencia. Pero eso se atiende en la reforma, en esta iniciativa. No, por supuesto que no. Tampoco no hay ningún, entonces. No. Justamente, pues eso es la crítica o digamos el reclamo de nosotros como personal del Poder Judicial de la Federación, ¿no? No se atiende lo que realmente se debe de atender. Pero entonces, Marta, pues a mí la impresión que me dejan tus comentarios es que se trata de una venganza política, o qué está pasando. Aquí en esta mesa, en esa silla donde tú estás ahorita sentada, estuvo el doctor Jaime Cárdenas, que es un constitucionalista de muy alto nivel, y platicaba que él tiene la idea de que esto es una venganza porque el Poder Judicial Federal paró algunos proyectos muy cercanos al presidente, muy importantes en su visión política del país, y que en esa tesitura pues ahora viene la revancha, pero pues caramba, va de por medio el país, ¿no? Sí, yo creo que el Poder Legislativo y Ejecutivo no han dimensionado que el juez y la jueza no actúa
digamos, en forma personal. O sea, esto no es un tema de una cuestión personal. Pero ellos sí lo hacen personal. Ellos sí lo hacen personal. Porque nosotros fundamos y motivamos nuestras determinaciones. Está la ley, ¿no? Entonces, si no están de acuerdo con esas decisiones, ¿qué se hace? Se impugnan. Sí. Se impugnan. Y si ellos tienen la razón, bueno, va a haber un tribunal superior o incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que les dará la razón. Pues así es como se tienen que litigar los asuntos, ¿no? Exactamente. Pero yo veo que los quieren litigar en las conferencias matutinas, yo veo que los quieren litigar en las redes sociales. Sí. Hemos visto que exhiben con foto, con nombre, que me parece además muy peligroso, incluso para la integridad física de las personas juzgadoras, en un tono también de revancha, ¿no? Decir, tú sentenciaste contra un proyecto importante para el gobierno, entonces te exhibo, ¿no? Sí. Y entonces pues pones en peligro al juzgador y lo empiezas a debilitar. ¿Y a debilitar en qué sentido? Yo creo que una persona cuando va a tomar una decisión judicial, cuando es un titular de un juzgado, de un colegiado o incluso de la Suprema Corte, tiene que estar blindado. O sea, tú como Estado lo tienes que proteger. ¿Y cómo lo proteges? Bueno, lo proteges dándole un salario digno para que él no tenga que, no tanto caer en un, digamos, en una, ¿cómo decimos? En un ofrecimiento de dinero, ¿no? Así. No es por eso. Es porque él tiene que darle valor a su trabajo para mantenerlo. Y eso lo haga hacerlo bien, hacerlo conforme a derecho, ¿sí? Y no irse con injerencias. Otra cosa, si él le teme al Estado, que es su autoridad responsable, pues tampoco va a poder emitir una decisión en la que proteja al ciudadano, porque su otra parte es el ciudadano. Aquí es el aparato del Estado contra un ciudadano. ¿Y quién va a decidir? Un juzgador federal. Entonces, si los juzgadores federales somos amedrentados, somos amenazados, evidentemente lo que se intenta es romper esa independencia, esa parcialidad. Eso es lo que se está manifestando desde allá. Y de alguna forma ya se está logrando, digamos, ese objetivo de debilitamiento institucional, sí, claro, ¿no? Claro. El hecho mismo, Marta, creo yo, y me gustaría saber cómo se ve, cómo se percibe desde adentro, el hecho mismo de que estemos tan enfrascados en esta iniciativa de reforma tan divisiva, ya es una muestra de ello, ¿no? Es una muestra de que ha habido un linchamiento mediático, de que ha habido una persecución institucional, etcétera, ¿no? Sí, yo decía, bueno, todas las mañanas hemos escuchado que denigran, humillan e insultan nuestro puesto. Se les ha dicho de todo. Todos los días. Corruptos, claro, que venden la justicia, que privilegiados. Exactamente. Para las personas, ya incluso litigantes, ya te presentan promociones diciendo, jueza corrupta, quiero que te excuses de conocer, ¿no? Es una falta de respeto. Claro. Entonces, estamos perdiendo esa investidura que tiene un juzgador. ¿Por qué? Porque la está fracturando el Estado. Y eso, pues, es complicado. Y me preocupa mucho, Marta, también ahí te pido un comentario, porque pues esto ha llegado a la cúpula del Poder Judicial Federal. Cuando uno escucha a una ministra que se enorgullece de haber sido la fundadora de un partido que por casualidad es el partido político en el poder y quien encabeza la ofensiva en contra del propio Poder Judicial Federal, uno dice, híjole, a nivel de Suprema Corte. Sí, es que creo que esto se llama vocación. Yo, por ejemplo, he visto el ministro Carranca, que fue... Juan Luis González Alcántara Carranca, sí. Que fue nombrado por propuesto en la terna, sí, claro. No, en este periodo, pues. Claro. Digo, sí. Entonces, él llega a la corte y ¿qué hace? Se abstrae de lo político, porque así debe ser. Ha hecho grandes sentencias. Claro. Y tiene un equipo de secretarios, estoy cuenta, de primer nivel. Porque cuando tú llegas ahí, a ti no te puede importar de qué partido venías. Y también cuando tú llegas a ser presidente. Oye, y esa otra figura también de la Corte que yo veo que es como un caballo de Troya porque les dice también de todo, pero desde la Corte, porque uno lo entiende en la lógica del juego político, ejecutivo, legislativo. Bueno, pues ellos son políticos
intentan quedar bien pues, con sus adeptos, con quienes forman parte de su movimiento. Bueno, como quiera que sea, forma parte del juego. Pero nunca me había tocado, yo no recuerdo, no sé si tú tengas algún antecedente, Marta, de alguien que estando en la Suprema Corte trabaje para denigrar, para denostar, que ataque al propio Poder Judicial. No tengo yo algún antecedente en ese sentido. ¿Lo hay? No lo tenemos. ¿Y cómo se siente? Tú, por ejemplo, jueza, más de 20 años de tu vida dedicada, esforzándote, preparándote, etcétera, que tu superior, porque al final del día, pues es una línea de impugnaciones, sí. Tus asuntos pueden llegar a conocimiento de la Suprema Corte, pues te esté viendo a ti como un elemento nocivo dentro de la institucionalidad del Estado mexicano. ¿Cómo se ve eso? No, pues evidentemente es algo que no había sucedido y yo creo que todos estamos pues completamente, pues digámoslo, esa es nuestra reacción, nuestro rechazo a esto, ¿no? Porque ¿quién más te puede proteger que tu propia casa, tu propia institución? Deberían, ahí casi les diría, cerrar filas. Exactamente, ¿no? Porque somos un poder, o sea, somos un poder judicial y tendríamos que estar platicando de cuáles son las aristas que deberíamos de reformar, ¿no? Es que yo creo que eso sí, esa es la discusión que digamos, en un país serio, un país institucional, un país, digamos, con un proyecto de futuro sólido, esa es la discusión. Claro. ¿Cómo mejoramos la abogacía? ¿Cómo formamos mejor a nuestros estudiantes de derecho? ¿Cómo se puede ingresar por mérito? Porque lo que queremos es talento. Queremos talento humano, queremos que las personas más preparadas estén ahí y que tengan todos tú decías, me gusta mucho cómo lo fraseas, este blindaje salarial, institucional, tu mismo equipo de apoyo. Yo sé que tú te sientes muy orgullosa de la gente que trabaja en tu juzgado, lo he visto en redes sociales, lo presumes, ¡qué bueno! Y también te preocupas porque ellos se formen, porque ellos estén pues al tanto, ¿no? De las discusiones y de los asuntos que caen en tu juzgado. Pero esa es la agenda que debería de seguir. Sí, yo creo que si tú vas a hacer una reforma, en este caso el Poder Judicial de la Federación, debes de estar en sus zapatos. Y si no puedes estar en sus zapatos porque evidentemente eres ajeno, perteneces a otro poder, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién tienes que hablar? Con ellos. Es la línea. Pero te pregunto, ¿se han sentido escuchados ustedes? No. Eso es lo que hemos estado nosotros en protesta. Esa es justamente la protesta. Que realmente no hay un diálogo, no hay Pero hubo unos foros. Sí, pero los foros no fuimos escuchados. O sea, los foros eran para seguirnos denigrando. O sea, para seguirnos denigrando, decir que ganamos no sé cuánto. Y curiosamente, ¿no? Ahora que viene la modificación que acaban de hacer a la minuta, donde dice, bueno, una indemnización de 3 meses del salario base. ¿Por qué el salario base, no? Si se supone que ganábamos millones, yo me imagino que van a ser de esos millones que no me han dado, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero bueno. Pero en general, es que yo percibí en los foros que la postura de cada una de las partes se fue como radicalizando y como que cada quien tomó su trinchera y no se movió mucho. No, en realidad no se movió nada. Nada, bueno, mejor dicho. Y por ejemplo, o sea, yo digo, todo esto fast track para tratar de lograrlo en cierta fecha, no importa dónde, no importa si está bien hecho, si está mal hecho, sin escuchar a las partes. Estamos viendo algo que no había sucedido como tal, porque venimos apostando desde hace 30 años por una carrera judicial, que fue justamente el cambio. Y yo creo que si nosotros hacemos un estudio de estos 30 años y los 30 años, digamos, anteriores a ese punto de cambio, pues vemos que los resultados son buenos de esos 30 años hacia acá. Fíjate que eso que dices es muy importante y creo que no se ha puesto en valor, en el sentido de que muchos de nosotros, incluso pues gente que luego llegó a ser ministro de la Corte, habíamos criticado en octava época, etcétera, que llegaban pocos asuntos de derechos humanos, que no había una perspectiva de derechos humanos. Todo el tema de género, pues ni hablar, tú misma, tú eres especialista en eso, no existía. Y
Cuando viene la renovación de la reforma del presidente Zedillo del 31 de diciembre de 94, la nueva integración de la Corte de febrero de 95, poco a poco, no de inmediato, pero poco a poco ya empiezan a cambiar los criterios y hoy tenemos un corpus juris jurisprudencial en materia de derechos humanos muy, muy enriquecedor. Por ejemplo, tomemos el caso de género. Sí. ¿Estás de acuerdo que ha habido grandes avances? Ha habido muchos avances y todavía nos falta mucho. Y por ejemplo, yo en los foros que estuve, justamente yo hacía énfasis en esas cuestiones. Yo decía, a ver, tenemos a una Olimpia que ha recorrido todo el país intentando hacer, no una ley, una pequeña modificación a la ley. ¿Por qué no agarramos esto, lo hacemos federal y lo hacemos fast track? Claro. ¿No? Tenemos a otra mujer tratando de hacer un registro nacional para deudores alimenticios. Hijo, que ese sí es un problema. Ese sí es un problema gigante. ¿Por qué no buscamos a las juezas que tengan mayor estudios en ese tema? Las sentamos a las colectivas, sentamos ahí sí a las cámaras y hacemos algo juntos. Oye, ¿y violencia vicaria? Violencia vicaria terrible, o sea, algo que viene iniciando, que seguimos arrastrando, que seguimos viendo mujeres que intentan y no lo logran. Eso es lo que debemos hacer fast track. Tenemos a Malena recorriendo todos los estados del país para lograr una modificación ley ácida y todavía su proceso claro. Ahí, ¿no? Entonces, tenemos muchos puntos débiles de grupos vulnerables que ahí es donde la reforma pero fíjate, regresando al punto de que yo creo que hoy las condiciones en términos argumentativos para que estos temas transiten y sean bien entendidos y bien resueltos están dadas. ¿Por qué? Porque tenemos tesis que hablan de la obligatoriedad de aplicar perspectiva de género, porque tenemos un protocolo que además es un documento avanzado que se ha citado a nivel internacional hasta por la ONU, ¿no? O sea, ese protocolo para juzgar con perspectiva de género es muy bueno, porque tenemos criterios jurisprudenciales en materia de personas con discapacidad. Ha cambiado, toda la comprensión de la discapacidad ha cambiado y se ha avanzado un montón. Tenemos criterios muy garantistas en materia de protección a personas desaparecidas también, el tema de los desaparición forzosa, o sea, siente uno que vino a partir de la reforma del 94 con el presidente Zedillo un cambio y que ahorita ese cambio se le quieren cortar las alas, se quiere atajar esto e ir a un modelo no de mérito, sino de popularidad, de elección popular, que es un salto al vacío, Marta. Sí, y no sé si viste la última modificación a la MeToo donde decía, bueno, ya ni experiencia, o sea, ya no importa si no estás titulado. O sea, eso sí ya creo que es bastante grave. Bueno, quitaron el requisito de edad. Imagínate. Bueno, ya, ¿no? O sea, a los 25 años y ya tienes la experiencia, vámonos a la Suprema Corte. Y si eres un tiktokero muy popular, seguramente llegarás. O si eres amigo del líder de taxistas que el día de la elección puede llevar a todo el mundo a votar y que movilice a las bases, ya con eso llegarás. Y que se aprenda tu nombre, ¿no? Porque en esa... Sí, y que fotografíes bien, de 200 personas, pues va a estar complicado. Bueno, también. Oye, y fíjate, de veras, es que ya cuando tú ahorita dices, bueno, vamos a ver el detalle, te digo una cosa más. La reforma dice que quienes aspiren a llegar al cargo que ahorita, en tu caso y otras personas ocupan, tendrán 2 meses para hacer campaña. Así, y sin recursos públicos. Oye, pero a ver, tú que eres titular de un juzgado de distrito, tú sabes el ritmo de trabajo que traes, tú sabes el ritmo de asuntos que entran cotidianamente a conocimiento de tu órgano jurisdiccional, del cual evidentemente tú eres la titular. Imagínate parar 2 meses y decir, bueno, muchachos, ahí les encargo, yo voy a hacer campaña, a ver si quedo. Pero en estos 2 meses, pues no me distraigan mucho, porque miren, yo voy a estar aquí, pues intentando hablar con la gente, intentando grabar videos para redes sociales, o a ver qué se le ocurre a cada quien, porque muy bien dices, pues no va a haber recursos. Oye, esos 2 meses es una merma. Por supuesto. En el día a día del juzgado, del tribunal colegiado, hasta de la Suprema Corte, del Consejo, de todos lados. Bueno, que el Consejo desaparece también. Sí. Pero 2 meses de campaña, ¿cómo la ves? 2 meses de campaña y aparte Lo que pasa es que, mira, la reforma al Poder Judicial se está basando
en la posibilidad de crear, digamos, instituciones que derivan del Ejecutivo, hacer modificaciones del Legislativo, pero no está, esas normas en las que se basan no estaban pensadas en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza distinta. Entonces, si empezamos nosotros por tratar de aplicar normas procesales para realizar un proceso a algo que es completamente, está todo distorsionado, o sea, todo distorsionado. Oye, y te tengo que preguntar también, ¿cómo percibes internamente el ánimo de quienes forman parte del Poder Judicial? Porque me imagino que no debe ser fácil, ¿no? El momento por el que... En términos personales, yo sé que tú siempre eres muy institucional y nunca te quites la capa de jueza y todo, pero hay personas, seres humanos, proyectos de vida. Esto debe haber pegado durísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que los ánimos, evidentemente, pues es triste, ¿no? Es triste ver cómo se pretende destruir tu casa, tu institución. Y yo le digo casa porque finalmente vivimos más tiempo ahí que en nuestra casa. Se pasan muchas horas. Hemos sacrificado muchas cosas que evidentemente no van a regresar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas mujeres han sacrificado su reloj biológico. Sí, claro. Y, por ejemplo, yo soy una de ellas, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento? O sea, te pasa la vida y de repente dices, bueno, tengo que tomar una decisión. O me dedico a ser mamá o me dedico a esto. ¿Por qué? Porque tienes que pausar. O sea, por más que tú digas que sí se puede, es muy complicado. Muy complicado. Y no debería hacerlo, también hay que... Yo creo, fíjate, que esa es otra cosa que le falta a la propia institución, ¿no? O sea, ya tenemos sí un tema de paridad de género, se han hecho acciones afirmativas, pero el hecho de que tú hagas una acción afirmativa y nombres a 100 juezas y las pongas ahí, no se termina. O sea, tú tienes que equilibrar cargas de trabajo en los mismos órganos jurisdiccionales. Yo te puedo decir, en mi sede, nosotros tenemos 10 juzgados de distrito. Los primeros 5, excepto el tercero, tienen mujeres. Entonces, estamos mujeres en el primero, segundo, cuarto y quinto. De todas ellas, soy la única que no tiene niños, entonces quedarían ellas 3, ¿no? Tienen los juzgados más antiguos. ¿Qué significa? Que tienen más archivo, más cumplimientos, temas de cumplimientos, más temas de aquellas, todavía nosotros trabajamos con el anterior sistema penal, con el anterior sistema civil, o sea, hacemos de todo, de todo. Entonces, este rezago que se tiene, no generado por ellas, porque son recientes de las actuales adscripciones, ellas lo tienen que solventar. Y este tema no impacta en tu estadística, pero sí puede ser sujeto de sanción. Claro. Entonces, imagínate. O sea, ahora, ahí también hay un tema que quizás se ha observado poco, que es la propia dimensión institucional interna del Poder Judicial Federal. O sea, efectivamente se han hecho concursos fomentando la mayor presencia en titularidades de órganos de mujeres, se ha moderado el tema de las adscripciones para que no les rompan, digamos, el vínculo que puede haber con un determinado lugar, ¿no? Etcétera, pero todavía... Sí, todavía hay... Esa parte como administrativa. Ajá. Sí, o sea, seguimos como que no termina de haber una verdadera cohesión que nosotros podamos decir, hay perspectiva de género. Entonces, esas son, yo diría, las líneas en las que se deben de trabajar. ¿Para qué? Para que tú puedas tener juzgadoras que tengan una, digamos, productividad como la que quiere el ciudadano. O sea, al ciudadano no nada más le importa que salga su asunto rápido, le importa que salga bien estudiado. Sí. No, entonces, imagínate, si a todas esas cargas extras que no cuentan en la estadística, le sumamos el tema de la doble jornada, le sumamos además las capacitaciones. Todas las capacitaciones que tomamos, la mayoría de ellas, estamos dentro del juzgado. Entonces, tenemos que estudiar y trabajar y resolver, y no solo eso, tenemos el tema administrativo. Lo más complejo de un juzgado es el tema administrativo, claro. Es mantener ese ambiente laboral, o aparte nos convertimos en líderes y tenemos que saber qué pasa con fulano, qué pasa con sultano, ¿para qué? Para poder equilibrar. Tenemos que nosotros ver cuáles son sus capacidades para poder equilibrar tu juzgado.
Entonces, quizás esta persona es muy buena buscándote precedentes, pero es muy lenta haciéndote esto, entonces la voy a colocar aquí. Quizás esta persona ahorita tiene un tema familiar muy fuerte, ok, tengo que quizás ponerle otra cosa porque no se va a... O sea, todo eso hacemos. Sí, no, No bueno, nada pues más es sacamos parte, una... Claro, es parte y estamos firmando alrededor, yo te digo, en mi juzgado, firmamos alrededor de 300 acuerdos diarios. Diarios. Acuerdos. Más aparte, las audiencias. Y estamos fijando en la agenda de audiencias unas 30, 40 diarias. Es muchísimo. Es muchísimo. Oye, ya para acercarnos al final de esta gratísima, para mí al menos, conversación, han entrado en escena los estudiantes de Derecho, y en México al menos, cuando los estudiantes se hacen presentes, cuando levantan la voz, cuando salen a la calle, cuando protestan, cambian. Sí. Porque tenemos un antecedente dolorosísimo en Sí, la historia de este por país, que es el 68 Así y la es. masacre de los Así es. estudiantes. Un mensaje para ellos, Marta, también, que están ahí, que tarde, porque he escuchado también que es que llegaron tarde, es que porque se esperan, es que ya al final, bueno, sí, pero están ahí. Lo cierto es que están ahí, están levantando la voz, están saliendo a la calle. ¿Cómo lo percibes y qué les quieres tú decir? ¿Qué mensaje les puedes hacer llegar? Uy, pues mira, yo les diría que yo también fui estudiante, evidentemente, y que eso por lo que ellos hoy protestan, tiene una razón de ser que es muy válida y que además es su futuro. Ellos quizás ahorita... El futuro de ellos el es de lo que ellos. también está en juego. Porque yo estoy aquí, en ese puesto, en este momento, pero quien va a seguir o quien va a tener derecho a ganarse ese lugar son ellos, son sus lugares. Nosotros estamos haciendo un camino que finalmente ellos van a recorrer. Entonces, al cortarse ese camino, se corta para ellos también, porque ellos tenían una formación y aparte ahorita las generaciones, bueno, vienen con todo, ¿no? Sí, ya sí, los equipan, ya no sí. es nada más léete el código. Sí. O sea, no, como era antes, Sí, lo hemos sí, platicado lo en hemos clases. platicado, sí. Entonces, justamente esa visión, esas ganas de crecer, de tener derecho comparado, de que tú sepas que tienes esa capacidad de interpretar el derecho y poder decir, bueno, esto se había dicho antes, pero el derecho es flexible, entonces no nos podemos quedar con esa visión de que no, así se decía antes, así se tiene que hacer. Bueno, hay que ver, Que durante ¿no? muchas décadas, pues Sí, así fue, así ¿no? se Muy hizo, formalista, muy claro. cuadrado. Entonces, que esa causa por la que hoy se están sumando es su futuro y es el futuro de un país entero. Estoy seguro, Marta, que te escucharán muchos estudiantes y que seguirás siendo ese faro de inspiración que ya eres para muchas personas, para miles de personas, estoy seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti y que lo que haya de venir en tu carrera profesional sea igual de exitoso que lo que ya has tenido y más, porque estoy seguro que te espera un brillante futuro. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias, Marta. Y gracias a ustedes por habernos acompañado a esta transmisión especial desde el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell con una jueza de distrito, ya la han escuchado, no tengo yo que decirlo, que demuestra cada vez que habla su brillantez, su preparación y que es un modelo que debe inspirar a las futuras generaciones de abogadas y de abogados. Gracias y hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales, suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho.